Un sueño realizado por el autor Juan Carlos Onetti. Muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Claudia Almaguer. No cabe duda que la corriente del criollismo nos abrió paso para ganar notoriedad en el mapa de la literatura, demostrando de esta manera de qué están hechos los escritores latinoamericanos, generando con esto el nacimiento de muchas corrientes literarias. En esta ocasión hablaremos del existencialismo. El existencialismo tuvo auge durante la primera mitad del siglo XX, gracias a su difusión de novelas, diarios y piezas de teatro. Con las guerras mundiales se dio origen a una temática que inclinaba la balanza por un pensar filosófico, analizando la problemática de la vida. La filosofía existencialista enmarca al ser humano como creador del significado de su vida. A esta corriente literaria no le interesa la realidad de las cosas. El existencialismo se evoca por descubrir la realidad del ser humano. Nos enseña que no solo con la razón podemos encontrar la verdad. De aquí se desprenden sentimientos que generan en el ser humano angustia y frustración. El existencialismo utiliza la filosofía en todo su esplendor. Este concibe la historia y idea de una libertad radical que tiene la necesidad de buscar el ser humano en el mundo. Aquí podemos ver a los escritores del existencialismo en una búsqueda constante de respuestas, entrando en una serie de cuestionamientos frente al mundo. Podemos mencionar una de las características fundamentales de algunos de los escritores de esta época, y es el pesimismo. Hola compañeros, mi nombre es Cindy Duque. El día de hoy voy a exponer el movimiento y periodo literario del existencialismo, con enfoque en la obra de Un sueño realizado por el autor Juan Carlos Onetti. Este movimiento literario es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. En el cuento Un sueño realizado observamos que el tema principal es la soledad humana, pero complementada por la vejez y el fracaso de los sueños, de ahí la ironía del título. Esta obra fue publicada el 6 de julio de 1941 por el periódico La Nación en Buenos Aires. Se ha constituido una pieza indispensable en las antologías del cuento latinoamericano, no solo por ser el sumo creativo de uno de los autores emblemáticos de Uruguay, sino por la pluralidad de tópicos que abarca y su amalgamiento con otros géneros y subgéneros literarios. Es importante recalcar la postura que este autor nos expone frente al existencialismo. Él ve al hombre en medio de crisis, en medio de peleas y conflicto por las clases sociales. Él ve al hombre solo en un mundo que está frente a la nada, porque era lo que se estaba viviendo en el siglo XX. Es importante saber que antes del existencialismo estaba el decadentismo. Este es del siglo XIX y a principios del siglo XX nace el existencialismo. De esta manera, el decadentismo llega a su fin. El hombre existencialista es un hombre sin metas. Se pregunta sobre su existencia, vive sumergido en la angustia, vive en una crisis continua. Tiene una mirada desencantada del mundo. Se siente de una o de otra manera desamparado. Y esto es lo que el autor nos trata de dar a conocer mediante sus escritos. Cómo el hombre estaba viviendo y cómo el hombre se estaba sintiendo en aquella época. Muchísimas gracias. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Jessica Ciprián y le voy a hablar
sobre Juan Carlo Netti. Juan Carlo Netti es considerado uno de los pocos existencialistas de la lengua castellana. Tuvo una infancia feliz, fue un novelista considerado no solo el escritor más importante que ha dado su país, sino un escritor clave en la máxima figura creativa de la lengua española del siglo XX. Él decía que él escribía para él, para su propio placer, para su vicio, para su propia condenación. Mostró siempre madurez en la creación de su propio universo. Los personajes de Onetti pasaban de una historia a otra. Entre sus temas se encontraba la prostitución, la economía, la soledad y la rutina. Onetti se acercó a la literatura desde la infancia, con la lectura juvenil, encerrado en su cuarto, y a los 20 años empezó a crear literatura. Sus obras, La vida breve, Junto a cadáveres, El artillero, Cuentos completos, Dejémonos de hablar, Al viento, Los adioses. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kelvin Sánchez. Hoy le voy a hablar del contenido literario del cuento Un sueño realizado. Es uno de los cuentos más originales, no solo del existencialismo, sino de toda la cuentista hispanoamericana. El título de esta obra se representa en su totalidad, a tal punto que el nombre sugerido por la mujer es el mismo de la obra. Este es un cuento literal. Este cuento es una obra de ficción narrado en primera persona. El cuento trata de un sueño que tiene una mujer, una desconocida para el narrador, Latman, y ella quiere que éste la ponga en escena. Una frase que ella hace mención no es cuestión de argumento. Ella desea que un actor encarne el personaje que sería su contraparte y ella se representaría a sí misma. Este es un cuento con contenido dramático, ya que la obra nos va mostrando personajes con una fuerza interpretativa muy compleja y a la misma vez el desarrollo que adquieren estos al final de la obra. El tema central de esta obra es la soledad humana, pero complementada por la vejez y el fracaso de los sueños, de ahí la ironía del título. Dato curioso de esta obra es que hace referencia a Hamlet 12 veces. Las referencias a Hamlet en esta obra tienen una o varias funciones. Recuerden que esta obra pertenece al género literario del existencialismo, donde este género se centra en lo que es la integridad del ser humano libre por sí misma. Por ejemplo, en la obra de Shakespeare, los espectadores se ven obligados a encarar la verdad, es decir, mirando la obra dentro de la obra, y tienen que asumir la realidad. Y en Un sueño realizado, para la mujer cumple su objetivo porque elimina la línea divisora entre realidad y sueño. Cuando esto sucede, a los espectadores, en este caso Latman, lo lleva a vivir un momento de epifanía. Para concluir, quisiera decir que esta obra tiene significados diferentes en función de la persona que lo recibe. Esas diferencias, las comprensiones de la obra, revelan que no hay una sola lectura, sino que es subjetiva. Esta es una obra que te lleva a pensar algo muy detallado en la misma obra de Hamlet, que es el ser o no ser. Muchas gracias. Pasen buenas tardes. Continuando con el contenido literario del cuento Un sueño realizado de Onetti, tenemos a los personajes principales, como son Blanes, que es un actor y amigo de Latman, quien es un director fracasado, y la mujer que los contrató para que realicen su sueño. Estos personajes nos plasman en un teatro el sueño de una mujer.
El ambiente donde se desarrolla este cuento es en un teatro, donde es el escenario ideal para dejar surgir todos sus sentimientos, ideas, desahogos, verdades, realidades, en fin, todo lo que quisiéramos ser o expresar en nuestra realidad, ya que para el tiempo que fue escrito el cuento, la sociedad sufría de muchos prejuicios. El lector comparte la perplejidad de Lachmann al pedido raro de una mujer de representar su sueño y por única vez en un teatro. Aquí detalla mucho el tema de la soledad humana, la vejez y el fracaso de los sueños. He ahí la ironía del título. Blanes y Lachmann representan dos aspectos del mismo hombre, el idealismo y el realismo. Este cuento se desenvuelve en espacios y escenarios conocidos en un ambiente provinciano bajo una atmósfera de encierro en un hotel, tres personajes, Lachmann, el narrador, Blanes, un artista de baja decadencia, ambos ligados al teatro y a la presencia de una mujer, desencadenan una trama enigmática que se sostiene con escasos motivos y referencias. Esto gira alrededor de una representación teatral de acuerdo a los deseos de la mujer que pretende revivir un sueño en una sola escena, en silencio y sin explicación. En esta historia confusa, donde la mentira y la apariencia son la unión de los personajes, espacios agobiantes enmarcan toda la ficción, la biblioteca del asilo, el hotel de alguna capital de la provincia de la habitación, el comedor, el hotel, la pieza y hasta el teatro, lugares que llevan al lector a acceder a un tiempo detenido, escenas que contienen a estos prototipos del universo otiniano, seres perdidos y vencidos en su fracaso existencial. Con un desenlace inesperado, podría decir que cumplió el sueño de escenificar su final, o sea, su muerte. En lo personal puedo decir que este cuento me llevó a un análisis de mi vida, al imaginar cuántas cosas pasan por nuestra mente, cuántos sueños y metas que no sabemos si se llegarán a realizar. Pensando en todo lo inimaginado de este cuento escrito en su tiempo y momento, llevando al lector a la realidad de la vida, o cumples tus sueños o mueres con ellos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nadia Isa y el día de hoy hablaré sobre la relevancia actual del tema principal del cuento, Un sueño realizado. Tiene en su interpretación la mención de Hamlet, la imaginación que un autor desarrolla tomando a la obra de Shakespeare como parte de alguna manera del cuento, pues su falso símbolo es mencionado por 12 veces. Nos da la referencia que ayudarnos por obras famosas que pueden dar una similitud de caracteres a los autores puede ser afines, creando obras dignas de ser estudiadas e investigadas, cuidadosamente tratando de descifrar su naturaleza real. Resulta interesante explorar las conexiones que un sueño podría tener y tomar de esto ideas para crear obras famosas basadas en ellos. Esto puede significar planes, ilusiones, proyectos, deseos, esperanzas, incluso algo sin probabilidades de realizarse. Podemos tomar de ahí nuevas formas de crear en otro estilo que nos haga más imaginativos y reales, pensando que la ficción dentro de la ficción podría ponernos los pelos de punta. Las ideas de poner personajes poco famosos como Lachmann, quien es un director fracasado, habitando en un lugar de cuidado, sus últimos deseos de ser protagonista y tal vez audiencia a la vez, es un evento que se deposita en sus últimos deseos artísticos que no tuvieron mayores logros en su vida. Los sueños pueden ser realizados en cualquier instante de nuestras vidas. Quién sabe en el ocaso
o por qué no en la plenitud del camino que estamos recorriendo. Dar vida a la imaginación, soñar despiertos, es también una manera de poner en práctica un estilo literario que nos permita acomodar los sueños de cada uno. Estamos siendo motivados de seguir pasos de grandes autores en los diferentes estilos. ¿Alguna vez has soñado en realizar un sueño? ¿Alguna vez has podido ver un sueño hecho realidad? La intención es que cada uno cree su propio sueño sin importar cuándo, dónde o en qué tiempo. Lo más importante es crear nuestros propios sueños haciendo que estos sean la mejor versión nuestra. Gracias.